Hoy tenemos la suerte de contar con el licenciado Arrigoni Laje, o Laje Arrigoni, con más propiedad, que tiene una posición muy original en materia del rol que tienen, que se le asigna hoy a las mujeres en todos los ámbitos. Hay alguien que ha llegado a llamar que hoy impera lo que se llama el nazi feminismo. Sí, sí. Es un término que particularmente me parece inteligente desde el tema político, para separar lo que es el feminismo, que tiene varias olas, una primera ola, una segunda ola y una tercera ola, y muchas veces se confunde y se meten en la misma bolsa a todas las mujeres que participan de este movimiento. La gente que habla de feminazi está usando una estrategia de descalificación. A mí me gusta más otro término que es embrismo. Embrismo es, a mi juicio, el término... Embrismo con H, ¿no? Embrismo con H, exactamente. Viene a ser lo contrario, digamos, viene a ser lo mismo, pero lo opuesto al machismo. Y es, a mi juicio, lo que estamos viviendo y estamos viendo generalmente en las últimas manifestaciones de Ni Una Menos, el tetazo, entre otras cuestiones, donde la ciudad acaba, y las ciudades por donde estos grupos pasan, acaban con grafitis como mata a tu novio, muerte al macho, hetero muerto, abono para mi huerto, abortá al hombre y cosas por ese estilo, donde yo ya veo que el feminismo de hoy, la tercera ola, el feminismo más radicalizado, no se está estructurando ideológicamente en función del amor hacia la mujer, sino del odio hacia el hombre. Y esto es bastante peligroso porque está inculcándose una suerte de guerra de sexos, una guerra de géneros, que a mi juicio por ahora es un mito, pero mi miedo es que se vaya convirtiendo en realidad, y ya lo hemos visto en muchas de estas manifestaciones cuando hay hombres que se acercan allí y que les golpean por el hecho de ser hombres. Esa guerra de sexos lleva a que, por ejemplo, se privilegie, por ejemplo, en el campo judicial, a las mujeres en desmedro de los hombres? Mira, a mí no me gusta la posición de víctimas y victimarios. Esas dicotomías yo creo que no operan. Yo veo un mundo donde las mujeres tienen muchas cosas a su favor y un mundo donde los hombres tienen muchas otras en su favor. Yo veo un mundo donde la mujer, por ejemplo, vive hoy en día 5 años más en promedio que los hombres. Veo un mundo donde los hombres son los que se suicidan 3 veces más que las mujeres. Veo un mundo donde el 82% de las víctimas de homicidios son hombres. Veo un Estados Unidos, ya que se hablaba hace un rato sobre Estados Unidos, donde el 65% de los bienes están en manos de las mujeres. Es decir, veo un mundo que ha incorporado en un nuevo sistema de producción que tiene que ver con una nueva fase del capitalismo, post-industrial, a la mujer en el sector de los servicios, o sea, una gran revolución que no tiene que ver tampoco con las luchas de las mujeres. Sin embargo, tenemos hoy en día a nivel mundial un 54% de esos empleos en los servicios en manos de las mujeres, cosa que yo lo celebro, lo festejo, y yo no diría los hombres somos víctimas de esto. Diría, hay un mundo cada vez más equitativo en términos de género y paradójicamente un mundo donde está viviendo una sensación de guerra de géneros, ¿no? Fíjese que mientras usted expresaba su punto de vista tan original y tan diferente al que está hoy prevaleciendo, Brenda Austin, diputada nacional de Cambiemos, sentía una especie de sublevación. Me interesa que esa sublevación la exprese con palabras. ¿Era un estado de sublevación? No, la verdad que no coincido con lo que él señala. Pareciera ver que no vemos el mapa completo, ¿no? Cuando recién, por ejemplo, de las estadísticas no mencionaba los femicidios, ¿no? El gran daño que está produciendo en nuestra Argentina justamente el día de hoy, por ejemplo, en Córdoba, con los 2 femicidios que vimos, los datos que tienen que ver... ¿Toda muerte de mujer es un femicidio para usted? Si están, digamos, dadas las condiciones que... ¿Cuáles son las condiciones? Obviamente, digamos, que tiene que ver con eso, pero permíteme, porque yo no te interrumpí, te escuché, aunque diciendo radicalmente lo que has dicho, no te he interrumpido. Me parece que hay cuestiones, digamos, que también forman parte del mapa, que tienen que ver con la brecha salarial que hoy atraviesa nuestro país y el mundo. Cuando uno mira, recién decía, la incorporación en el mundo, digamos, del trabajo en el área de los servicios, cuando uno empieza a desagregar ahí ve que justamente la participación de las mujeres es mayoritaria en la educación, en la salud y en las tareas de cuidado en el hogar, en las tareas domésticas, no así en los espacios de toma de decisiones, no lo es en el Poder Judicial, usted lo sabe muy bien, Carlos, en los espacios, tanto en los jueces como en los camaristas, no lo es en el Poder Ejecutivo, en los ministerios, no lo es en las intendencias.
Y esto tiene que ver, y tampoco lo es, digo, en los espacios de decisión en el mundo empresarial. Esto tiene que ver con una desigualdad estructural que está sostenida por un conjunto de cuestiones donde obviamente la educación es una herramienta fundamental sobre la que hay que trabajar y los patrones culturales en las que se sostiene el machismo. La discusión ha seguido intensamente en este minuto de pausa. Lagia Arrigoni, ¿hay efectivamente menores salarios para las mujeres? Mire, quien dice que no soy yo, sino son los estudios de Christina Hoff Sommers, una feminista de la primera ola que ha hecho un estudio impresionante donde muestra todas las falencias metodológicas de los estudios que hablan del gap gender. Esto es la brecha salarial, donde te explica en sus libros cómo se hace para medir esto, para mostrar que la mujer gana menos que el hombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, toman la medicina, que es un caso que acá... ¿No gana menos? No. Cuando se compara igual antigüedad, igual cantidad de horas, igual puesto laboral, no gana menos. Pero justamente ahí está la desigualdad, porque las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a las horas extra, mayores dificultades para acceder a los puestos jerárquicos. Pero es que esta estadística justamente el Ministerio de Trabajo... Metodológicamente hablando, esos informes son falsos. El Ministerio de Trabajo de la Nación tiene las estadísticas, digamos, ordenadas por rubro de actividad, donde se establece, digamos, claramente la desigualdad. Pero no tiene que ver, obviamente, si uno dice en igualdad de condiciones, en igualdad de... Obviamente, es que si uno va a comparar, tiene que hacerlo en igualdad. No, porque la desigualdad tiene que ver con el acceso a los puestos jerárquicos y con el acceso a las horas extra y a las prolongaciones de jornada. Dicen así, bueno, los médicos, tomamos el rubro médico y comparamos. Las mujeres las ponemos acá en bloque, los hombres los ponemos acá en bloque. Vemos cuánto ganan unos, cuántos ganan otros, punto final. No hay un análisis, ni sobre la antigüedad, ni sobre la cantidad de horas que se trabaja, ni sobre los rubros, porque obviamente una pediatra gana mucho menos que un cirujano, por ejemplo. Ahora, ¿quién impide, por ejemplo, que la mujer sea cirujana? Bueno, según ellas, una estructura impersonal que la oprime, etcétera. Digamos, eso ocurre hoy. Basta que miremos las estadísticas. Esa estructura no existe. En Noruega el patriarcado. El patriarcado. Ok, a mi juicio, el patriarcado no existe. ¿Por qué? Porque el patriarcado es un sistema de opresión que necesariamente tiene como victimario al hombre y como víctima a la mujer. Y hay sin fin de datos que muestran lo contrario. Por ejemplo. Recién sacaba un ejemplo de Noruega. Para que la gente tenga una idea cabal de lo que está diciendo, que original, hay que escucharlo. Vamos a ver, por ejemplo, un dato. Usted sabía que en el mundo entre el 75 y el 80% de los homeless, esto es, la gente sin techo, son hombres. Dígame usted, ¿cómo existe el patriarcado? ¿Qué sistema de opresión manda a los opresores a vivir a las calles sin techo? Acá no hay un problema simplemente de género, es una cuestión mucho más profunda que obviamente si lo enmarcamos en algo impersonal como la estructura, como el sistema acá, como dice, sí, vamos a llegar a las conclusiones a las que queremos llegar. Él toma los homeless, pero si miramos, por ejemplo, los indicadores de la pobreza, vemos cómo golpean con muchísima más fuerza a las mujeres que además son... Sí, Alessio. Esto, lo que está diciendo, todos los organismos internacionales que tocan el tema de la pobreza, el desarrollo humano y demás, hablan, hay un término nuevo que se ha impuesto por esta lógica del capitalismo financiero, que es la feminización de la pobreza. Es decir, la pobreza afecta principalmente y fundamentalmente a las mujeres. Es raro porque cuanto más capitalismo hay, más igualdad de género hay. Fíjense, en los indicadores en donde usted puede ver la libertad económica, o sea, qué mejor manera de medir el sistema que de esa manera, es donde el género, digamos, hay más igualdad entre los géneros. No es así, digamos, que la pobreza afecta más fuerte hoy en la Argentina a las mujeres y a los niños. Comparen todos los indicadores de igualdad de género con los de libertad de mercado. Él recién mencionaba Noruega. ¿Las mujeres perciben menos? Son humilladas, ofendidas, no sé si degradadas. Sí. Eso no deja de ser una humillación, un menoscabo. La mujer a igual tarea debe ganar igual. Es que además, el sistema de libre mercado lo gana. Pero yo no te interrumpí. Perdón, la cuestión es esta. La mujer es más indefensa, por más que digan que no, que ahora no, que... Siempre hay vulnerabilidad de la mujer. Es más vulnerable. Por naturaleza lo es. No le busquemos la vuelta. Las mujeres están al frente casi de todas las manifestaciones. Porque son más oprimidas. Todo tipo de derechos. La mujer resurge ahí. Ocurre algo, carece algo un barrio,
muere un niño en la cuadra, etcétera, las mujeres van a Son más activas, son más guerreras. ¿A qué obedece eso? Porque tienen más conciencia ¿Hay un social. repliegue de los hombres? Porque la opresión las hace que resurjan. Si ustedes ven, en esta última huelga se para el documenta transporte, mejor que el hombre para luchar. tuvimos delegadas mujeres que eran más firmes y más pegadas a las bases y no tenían filiación política, iban por sus ideales. Esa estadística que ha dado Laje Arrigoni. No tiene miedo que la golpeen. A ver, un momento. No las comparto, digamos. Pero las conocés para rebatirlas. No tengo acá los nombres. Simplemente te pregunto. No, pero es que hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de organismos internacionales, y además hay una historia que convalida esto. A ver. Espera, la mujer votó 50 años después que el hombre. Quería que me ibas a nombrar. Votó 50 años después que el hombre se incorporó al mercado laboral, no podía estudiar medicina. O sea, hay toda una historia de sometimiento de un sexo sobre el otro que tiene que ver, como dice Bobbio, han sido las razones históricamente de desigualdad en el mundo: el sexo, la clase y el color de la piel. Esas son las razones que un mundo tan desigual, y trabajamos los seres humanos para un mundo con más igualdad. Lo del sexo ha sido una razón de desigualdad que todavía existe. Lo que sí yo comparto con Agustín es que hay por parte de algunos sectores, que yo creo que son minoritarios, Agustín, lo que vos decís que hacen, generan esta violencia en contra del hombre. Lo que sí creo que es incorrecto es una mirada en contra del varón, porque hay muchas mujeres con una concepción también machista, ¿no me entendés? Machista en el sentido de ellas mismas como mujeres, traducir a veces. O sea, lo que sí creo que este debate, que es un debate profundo, social, de una sociedad con más igualdad, hay que darlo entre varones y mujeres. Y sí, muchas veces yo en la política he discutido con mis amigas, compañeras y demás, de que no podemos encerrarnos entre mujeres a discutir estos temas, que hay que discutirlas en el marco de lo social, porque es importante, pero que hay niveles de desigualdad, Mira, Carlos, hay un elemento que está faltando, a mi juicio, en la discusión, que tiene que ver con las políticas de cuidado y los incentivos para tomar empleadas, mujeres o varones, que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a las licencias. Son dos de los temas que estamos discutiendo, diputados y diputadas del Congreso con el Ministerio de Trabajo, para abordar una ley que intente resolver o brindar algunas herramientas. Como las mujeres tienen mayores licencias por maternidad, por ejemplo, muchas veces eso opera como un desincentivo para que las contraten. A la vez también, como faltan espacios de cuidado, porque no hay jardines maternales, sobre todo en los contextos más vulnerables, porque faltan las salitas de 3 y de 4 años, porque a la vez también recaen sobre las mujeres el cuidado de los adultos mayores, de los abuelos, de las familias. Todo esto termina generando mayores dificultades para la inserción en el mundo del trabajo. Y estas son las estadísticas de Argentina hoy. Entonces digo, esto no es discutible, lo que podemos discutir es cuáles son... No, es que esto, digamos, uno puede decir qué recortamos y contra qué miramos. Lo cierto es que la realidad está mostrando... que el método... Por eso. El método que se utilizó, conozco obviamente los números, pero discuto el método. Y hay otra cuestión más, ¿no? Podemos poner todas las fichas sobre la mesa. Póngala. Ok, díganme por favor cuántos hombres han sido asesinados por sus mujeres en el último año. ¿Alguien sabe el dato? Pero es mucho menor, porque es mucho menor y no es tan incidente como la cantidad de mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. No lo conoces. Está una cada 18 horas. La violencia de género, señoras y señores, puede ser tanto de un género como el otro. Por eso es violencia de género. Pero no tiene que ver con las estadísticas que estamos viendo en Argentina. No quieran visibilizar una mujer muerta cada 18 horas. La cuestión humana de los crímenes. Bueno, digo, discutamos profundidad cada tema, porque si no pareciera que corremos con una cosa con la otra. Pero justamente una mujer muerta cada 18 horas. Yo te invito a vos a que traiga las estadísticas acá, porque si no es correr con la vaina. ¿Saben por qué ninguno de ustedes conoce ese dato? Ahora seguramente si la mujer lo mata es porque hay una historia de violencia previa donde déjelo cerrar el pensamiento. Bueno, acá está visto que nadie sabe ni le interesa saber cuántos hombres han sido muertos por su mujer. Es cierto que no son los mismos cuerpos físicos. Yo coincido con el señor, es mucho más grave que un hombre le pegue a una mujer, porque el hombre tiene fuerza física mucho mayor que la mujer. Pero por supuesto, eso hay que condenarlo y es un problema social. Yo no vengo acá a negar eso. Lo que yo digo es que acá estamos viendo las cosas así.
está viendo así porque se aplica la justicia de esta manera. Y hay otro tema. ¿Qué pasó con la justicia tuerta? ¿Qué pasó con la señorita que descuartizó a su pareja hace relativamente poco acá en la provincia de Córdoba? La absolvieron. Entonces, ¿qué hubiese pasado si los géneros hubiesen sido al revés? ¿Qué hubiese pasado? Prendían fuego la ciudad. No sé, entonces acá, otra vez. Pero no es contrafáctico, es usar un poco la lógica para saber lo que está pasando ahora. ¿Viste? ¿Te acuerdas de esa serie? No es lo mismo matar a alguien porque te está dejando en una relación sentimental a matar a alguien porque te moría descuartizó por celos. ¿A dónde está? No celos, la violencia constante engendra violencia. Por eso las mujeres tienen que defenderse como pasó en este caso. Una mujer incendió y cortándolo, digamos, en 50 partes. ¿Y qué hizo él para que reaccione ella de ese modo? ¿Cuántos años de opresión y de violencia? A ver si termina algo habrán hecho, ¿no? No se puede si el tipo quedó cortado en 50 algo habrá hecho. Como el tipo en Jujuy, perdón. Un señor en Jujuy incendiado con gasolina por su mujer. ¿Quién hizo una marcha por él? ¿En qué estadística está? En ninguna. Usted ni lo conoce. No, porque no soy el Estado. Él dice que no es el Estado. Me hace acordar a la serie. No puede impedir eso porque no es el Estado. No, pero digo que haga una marcha. Si está tan preocupado que no hay marcha por los hombres muertos, que haga una marcha. Me hizo acordar a esa serie Mujeres Asesinas. Entonces me parece que los datos de él, no sé si te acordás o se acuerdan, una serie, Mujeres Asesinas. Me parece que los datos de él los toma de la serie, donde claro, toda la serie era Mujeres Asesinas. Fue a un tribunal de justicia. Él negó, y eso no se puede dejar pasar, el patriarcalismo. Desde que Adán y Eva, desde allá, la ideología patriarcal, el machismo, el autoritarismo, el dominio del hombre sobre la mujer se viene extendiendo y profundizando. Es milenario. Tiene una base económica. Claro, pero es milenario. Dice por Dios que eso no es. No hay. ¿Cómo que se profundizó? Todas las grandes religiones del mundo, incluso la nuestra, el comunismo, por ejemplo, que es una religión política. Impuso en sus dogmas el patriarcalismo. Impuso en sus dogmas, en su manera de pensar la vida, en su manera de pensar la relación varón-mujer. Todavía hoy en la iglesia, donde hay un papa tan abierto, todavía hoy la mujer no puede acceder a los puestos de conducción. Todavía hoy. No negues el patriarcalismo. Que estemos discutiendo esto justo el día de hoy, donde hay 2 mujeres en Córdoba que han sido asesinadas en contexto, digamos, además de una violencia. No es sentimentalismo. No supiste responder cuántos hombres fueron asesinados. Pero porque vos no la más mínima idea, porque para vos para vos. ¿Y cuántos hombres fueron? A ver, para vos, ¿cuántos fueron? Dame tu estadística. Más de 100. Más de 100 y solamente recabados por medios de comunicación. Más de 100, búscalo, hacelo. Estamos hablando de una mujer asesinada 18 horas en nuestro país. Si me permiten, Goño, usted sobre todo la marcha, ni una menos. Lo que ha demostrado la estadística es que cuantas más marchas ha habido, más muertes se han producido. Curiosamente, esto es estadística. Yo no lo sé, no me animaría a afirmarlo. Creo que tiene que ver también con muchas veces con los niveles de visibilización, ¿no? Donde las mujeres además se animan a denunciarlos. Y eso, digamos, si miramos para atrás y empezamos a recoger los reportes de policiales de los diarios, vamos a encontrar un montón de estadísticas de femicidios que eran presentados como muertes en contexto de emoción violenta, ¿no? Entonces es difícil, digamos, comparar cuando la verdad que recién en los últimos años Argentina ha ido logrando un avance de parte de la justicia en la tipificación de los delitos. Yo no me animaría a afirmarlo, ni por sí ni por no, digamos. Creo que tenemos que analizar. Llega a decir lo que ha generado una especie de reacción negativa en una publicación típicamente femenina, Las 12, que es el suplemento de mujeres del diario Página 12, que sale los días viernes. Hace 2 números atrás hubo una crítica a un pensamiento expuesto por Zaffaroni en la contratapa de un artículo precisamente de Página 12 en el que hablaba del cuadro emocional que desembocaría en las muertes, como una cosa generalizada. Yo creo que además hay que tratar de
de trabajar en las condiciones estructurales, lo decía hace un ratito, ¿no? En la escuela, es decir, en cuáles son los estereotipos que se construyen de esta sociedad. Digo, basta que miremos las publicidades. ¿Cuáles son las publicidades de cuestiones asociadas al hogar, como el detergente, como lavar los platos, todas las cuestiones vinculadas con el hogar, digo, hasta el rol de las escuelas también, de cómo a veces en el jardín se produce una distribución de roles. Alessio y Laje quieren contestar. Sí, ahí, no más que contestar, agregar. No, o agregar. En el tema de la influencia, vos planteaste la influencia de las marchas que parece que no dan resultados, no es que influyan a favor de las muertes, pero por lo menos no han dado resultados. No influyen a favor. No han dado resultados. No son eficaces tal vez. Bueno, lo mismo hay que cuestionarse, y es un debate que no se está dando, pero ya en otros lugares se ha dado y hay estudios, hay investigaciones, del efecto contagio. Cuando un noticiero no es cuidadoso al transmitir una noticia y pone el acento más en los detalles mórbidos, digamos, del hecho, y termina entrevistando al asesino, que parece alguien que tiene su minuto de fama. Es decir, la manera de manejar la información, sobre todo en los casos de feminicidio, produce el efecto contagio. Y eso yo creo que en Córdoba, en Argentina, lo hemos vivido. Es decir, hay un informe de un noticiero sobre un caso y a los 2 días, ¡pum!, aparece otro. El efecto contagio, eso está estudiado. Está muy estudiado en el caso del suicidio. Por eso hay límites en el tema de informar sobre el suicidio, sobre todo el suicidio adolescente. ¿Y con los robos también? Pero yo creo es muy similar, es muy similar. Yo creo que... Entonces, a mí me parece que hay que entrarle a ese tema. Pero las marchas no son para evitar femicidios. Está hablando del hecho del efecto gobierno tomen conciencia y apliquen política de protección. Sí, ¿Cómo? Que las marchas no son para evitar femicidios en sí. No vamos a hacer que un femicida no sea femicida, sino que queremos con esas marchas presionar a los gobiernos para que apliquen políticas de protección y de prevención. Yo voy a la marcha, yo estoy de acuerdo con la marcha. No están siendo eficaces las marchas porque tenemos las marchas no hay hombres. No. Sí, hay. Cada vez hay más hombres. ¿Qué proporción de hombres? Y en esta última marcha hubo un 40% prácticamente de hombres. Yo creo que el manejo informativo, el manejo informativo es muy delicado, produce un efecto contagio. El varón que lo está viendo en su casa con una mujer y el golpeado le dice, ve, te va a pasar lo mismo. No, lo que pasa es que ahora tratamos a la mujer como un objeto de pertenencia, porque así la vemos en la tele, porque así la vemos de una forma tan objeto, tan propio, que cuando no sos mía, no sos de nadie y te rompo. Entonces, cuando sucede esto, no es que se contagien porque el otro fue y mató a la mujer, sino porque yo tengo unos sentimientos que como hombre no me banco, como hombre no soy tan hombre, porque la sociedad que lo vamos creando así. Las mujeres también tenemos mucho que incidir. Somos las madres que criamos machistas. ¿Y la mujer no hace nada por impedirlo? Yo desde mi punto de vista soy criada por una mujer muy fuerte. Entonces nunca he sentido ni siquiera la diferencia de que puede haber entre un hombre y yo. Para mí siempre hemos estado de igual a igual. Usted transmite fortaleza. Es que yo creo que las mujeres somos fuertes como el hombre. Yo no me puedo comparar porque cumplimos distintas funciones y a la vez somos iguales. Así me enseñaron a mí y así le enseño a mis hijos. Yo tengo una nena y un varón. Y es malo, nos reíamos nosotros. ¿Así le educaron a usted? Sí, así me educaron a mí. Y nos causaba gracia el otro día, yo pertenezco a la UTS, en la UTS los hombres tienen que pedir cupo masculino porque somos más mujeres en la comisión directiva que hombres, y nos daba gracia porque nos sentamos a la comisión directiva, las mujeres, y de pronto llegaron los hombres con sus hijos. Porque nosotros trabajamos y nos movemos en una sociedad distinta y hemos criado microambientes distintos de igualdad, donde yo puedo dejar mis hijos en mi casa y mi compañero trae sus hijos a las reuniones para que su esposa pueda hacer otro tipo de actividades. A ver, Laje. Bueno, a mí cuando me consultan sobre las marchas, lo que yo veo en las marchas es que son un espacio para la promoción de ciertos grupos políticos. Esto es los grupos de izquierda. Yo he visto en la marcha que se venden las remeritas del Che Guevara, de Chávez, de Cristina Kirchner, y digo, ¿qué hace todo esto acá? Bueno, muy simple, están respondiendo a una estrategia que se empezó a diagramar desde hace 50 años, fundamentalmente por Herbert Marcuse, quien empezó a ver que la clase obrera ya no le respondía más a la izquierda, que había sido absorbida por el capitalismo. Entonces dijo, ¿dónde vamos a llevar los conflictos que nos oxigenan como izquierda en otros ámbitos culturales? Por ejemplo, el género. Y ahora vino un tipo como Laclau y escribió también en el año 85 con su mujer
tenemos que apropiarnos del feminismo, entre otras cuestiones más. Entonces, cuando yo veo todo esto, lo que estoy viendo es el pasaje de la lucha de clases, que no opera más porque los obreros están más preocupados hoy por hacer un cambio de su auto que un cambio del mundo, y están llevando esto a la lucha de géneros. Entonces, por eso es que vemos a la izquierda con sus banderas y con todo, y yo coincido con Laura. Son muy pocas las que realmente se radicalizan así, pero lamentablemente mucha gente que va y participa de esas marchas no se da cuenta que hay otras cuestiones, intereses de fondo. Me quedan 2 minutos, una referencia sobre lo último